El Foro Global de la Economía Social es una red mundial que aspira a ser una plataforma para compartir visiones y experiencias, conectar ciudades y construir un mundo más inclusivo, equitativo y centrado en los seres humanos. Seúl, Montreal y Bilbao fueron las sedes de las 4 ediciones anteriores que convocaron ideas, acciones y actores vinculados a la colaboración y cooperación. Este 2020 nos invita a encontrar nuevas vías para el desarrollo y la tecnología va de la mano. Los webinars rumbo al GICEF 2021 son un espacio de reflexión digital y alcance global. Son el preámbulo del GICEF 2021 que tendrá lugar en la gran Ciudad de México. Bienvenidos. La Ciudad de México será sede de la 5ª edición del Foro Global de Economía Social. Gobiernos locales, redes de economía social y organizaciones internacionales dialogarán para impulsar una economía sustentable que genere las mismas oportunidades de crecimiento para todas y todos. Nos reuniremos con gobiernos locales y organizaciones internacionales para compartir experiencias y fortalecer el emprendimiento comunitario y la economía social solidaria en nuestra ciudad. Muy buenos días, mi nombre es Juan Martínez Lubié, soy el director del Instituto Nacional de la Economía Social y me da muchísimo gusto saludar a más de 700 personas que están ya dentro de este Zoom y muchísimas más que están a través de las redes sociales, especialmente el Facebook Live, uniéndose a esta primera edición de estos webinars rumbo al GICEF 2021 que realizaremos el próximo año en la Ciudad de México y nos da muchísimo gusto saludarles. Afortunadamente están ya conectados con nosotros el secretario general el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Abkani. Muy buenos días, Fatlala. Y también muy buenos días. Gracias, Fatlala. Y está con nosotros Laurence Kugart desde Seúl para saludarnos como ella es la directora general del Foro Global de Economía Social. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, quiero dar oficialmente la bienvenida a este foro. Nos entusiasma muchísimo que podamos estar platicando, especialmente en este contexto de tantas vicisitudes, de tantas circunstancias de incertidumbre, tanto social como económica, donde la pandemia del COVID-19 ha modificado radicalmente la vida de las personas en nuestro planeta. La Ciudad de México no ha sido la excepción, por eso es que hemos cambiado la fecha de nuestro encuentro presencial, pero no hemos querido dejar el centro de la idea neurálgica del GICEF, que es promover que la economía social y solidaria es un vehículo para generar muchísimo mejores sociedades. Por eso, justamente en este tiempo tan complejo, hemos decidido tener esta serie de intervenciones con panelistas de altísimo nivel que estarán compartiendo con nosotros su experiencia a lo largo del mundo. Les agradezco de nuevo por estar acá. Siéntanse bienvenidos al GICEF 2020-2021, que será en la Ciudad de México, pero afortunadamente el GICEF es mucho más que los encuentros presenciales. El GICEF también es este tipo de presencia y este tipo de creación de conocimiento conjunto. Entonces me gustaría, por favor, pedirle a Laurence que nos dé su mensaje de bienvenida ante este primer foro virtual. Por favor, Laurence. Muchísimas gracias, señor Juan Manuel Lubier. Estimados señor Fatlala Abkani Uneide, los distinguidos panelistas de la sección de hoy, señor Ariel Cuarco, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional Argentina, señora Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria Ecuador, señor Nicolás Cruz Tineo, coordinador de la Red Intercontinental de la Promoción de la Economía Social Solidaria y director ejecutivo del IDEAC, señor José Mari Rucharaga, cofundador REIN y Mondragón Universidad Team Academy del País Vasco, España, y los excelentes miembros del comité organizador local, ejecutivo y consultivo, y todos los actores de la economía social y solidaria, muy buenos días y bienvenidos a esta primera serie de webinars del GICEF en español
Soy Laurence Kwak, secretaria general del GISEF. Ante todo, le enviamos nuestra solidaridad y mejores deseos en este tiempo difícil por la crisis del COVID-19. Le enviamos nuestros sinceros agradecimientos por toda su atención y el apoyo y le damos muy cálidos bienvenidos. El Foro Global de la Economía Social GISEF tiene 75 miembros, gobiernos locales y las redes y los actores de la economía social y solidaria, reuniendo los esfuerzos de trabajar conjuntamente para una mejor visibilidad y un mayor reconocimiento de la economía social y solidaria. Debo decir que estoy muy emocionada de abrir esta primera serie de webinars en español sobre el tema de desafíos y estrategias de economía social y solidaria en tiempos del COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha causado tanta pérdida de vidas humanas, aún causando tantos dolores a la humanidad, pero no solo como la crisis de salud, sino también con consecuencias sociales y económicas increíblemente dolorosas que destruyen los medios de vida de millones y miles de millones de personas. Con este contexto actual, donde desigualdades y brechas de riqueza aumentan, el mundo exige una transformación profunda a través de la participación de todos los actores. Creemos que economía social y solidaria tiene que jugar su papel. GISEF cree en el poder transformativo de la economía social y solidaria y la co-creación de las políticas públicas para mitigar la crisis económica actual para un desarrollo más justo, sostenible e integrador. Por las secciones preparatorias rumbo al GISEF 2021, GISEF y el comité organizador local queremos ilustrar los impactos del COVID-19 en nuestras sociedades y economías y las acciones creativas generadas por los actores de la economía social y solidaria y encontrar las formas colectivas y innovadoras. Esas experiencias e esfuerzos deben compartirse para obtener inspiración y replicación en otras ciudades y los países. El quinto Foro Global de la Economía Social GISEF 2021 en México ofrecerá oportunidades de compartir ideas y visiones creativas y presentar propuestas prácticas sobre cómo la economía social y solidaria puede contribuir a una sociedad inclusiva y más sostenible para todos y todas a través de los enfoques colectivos, colaborativos y centrados en el ser humano. Seguiremos con las secciones de webinar en julio y septiembre también, incluso un foro virtual en octubre. Espero poder contar con su participación en las siguientes sesiones. Yo deseo que tengan un intercambio de experiencias muy fructífero e interesante durante este webinar hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laurence. Siempre escuchar desde ti de qué se trata el GISEF, para qué hacemos esto y por qué es tan importante dedicar nuestra energía al GISEF, siempre es muy gratificante. Le pido entonces ahora a mi compañero del Gobierno de la Ciudad de México, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, a Fadlala Adkani, que por favor nos pueda dirigir su mensaje. Por favor, Fadlala. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y buenos días también a todas y todos. Es un gusto para mí poder darles la bienvenida a nombre de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, a esta serie de encuentros virtuales que tienen por objetivo darnos un panorama actualizado, tanto nacional como internacional, de las oportunidades y retos para la economía global de cara a la realización del Foro Global de la Economía Social en la Ciudad de México el próximo 2021. Recordemos que uno de los objetivos principales de la economía social es fomentar la solidaridad
la cooperación con el fin de mejorar el medio ambiente, promover el desarrollo económico, la creación de empleos, como también incentivar el empoderamiento de jóvenes y el promover el derecho de las mujeres, grupos indígenas y de comunidades en desventaja. En el marco de esta inauguración, quiero mandar un agradecimiento especial a quienes han hecho posible esta colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico, la realización de estos foros tan importantes hoy para entender cómo cambiará el dinamismo económico en el mundo, dada la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. Y quiero señalar en forma especial a Laurence Quark, secretaria del Foro Mundial de Economía Social, a Juan Martínez Louvier, director general del INAES, a Soledad Aragón, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, a Diana Alarcón, coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. Igualmente, saludo afectuosamente a los integrantes del panel de hoy con el tema Desafíos y Estrategias de la Economía Social en tiempos de la crisis del COVID. A ellas y a ellos, Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional de Argentina, Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular del Ecuador, Nicolás Cruz, coordinador intercontinental de promoción de la economía social, José María Luzárraga, cofundador de LEIN y Mondragón Team Academy, España, y al moderador Juan Manuel Louvier, director general del INAES. No me queda más que darles nuevamente la bienvenida, invitarles a que disfruten este tema, a que disfrutemos, diría yo, y se mantengan atentas y atentos para conocer la fecha oficial para celebrar la 5ª edición del Foro Mundial de Economía Social en tierras mexicanas este 2021, donde serán cordialmente bienvenidos. Muchísimas gracias. Se fue. El micrófono que está cerrado. Muchísimas gracias de nuevo. Si estamos tan seguros que la economía social y solidaria es una clave para el futuro, tiene que ver porque en su esencia lo que coloca es a las personas, coloca esta dimensión que nadie nos puede arrebatar, que es nuestra capacidad de trabajar, nuestras manos, mentes y energías que se colocan para transformar la realidad. Y eso no tiene ningún otro sistema económico. Por eso es tan promisorio que, así como ha resuelto el cooperativismo y la economía social otras crisis en la historia de la humanidad, también lo podrá hacer y nos podrá ayudar a tener mejores realidades también en esta ocasión. Afortunadamente, Fadlala me ayudó ya a presentar a los panelistas que tenemos para esta mañana. Y sin más, me gustaría presentarles la dinámica de esta sesión. Vamos a tener 2 rondas de panelistas, donde vamos a plantearles unas primeras ideas que nos ayuden a través de su experiencia a relatarnos cómo es que ellos han resuelto, cómo desde su contexto están pensando las cosas. Y por eso cedo ya la palabra, por favor, bajo este primer espacio, para describir cómo se vive la economía social y solidaria en sus lugares de experiencia y qué iniciativas o medidas están diseñando para responder a la crisis post-COVID-19. Así es que, por favor, cada uno tendrá 6 minutos
Para esta primera ronda de intervenciones, les haremos una breve señal si el tiempo nos estuviera comiendo. Entonces, por favor, le pido a mi buen amigo Ariel Huarco desde la Argentina que comencemos con este punto. Después nos platicará Nicolás Cruz desde la República Dominicana, Margarita de Ecuador y José Mari desde Euskaner. Muy buenos días, queridos amigos, queridos colegas de todo el mundo. Realmente quiero agradecer esta invitación, compartir este espacio de pensamiento con tantos amigos que forman parte de este mundo de la economía social y solidaria. Quiero agradecerles a los organizadores por esta posibilidad. Realmente es un encuentro magnífico con más de 800 participantes, es increíble. Quiero desearles a todos que se encuentren muy bien y que estén a salvo del coronavirus y enviarles un respetuoso saludo de condolencia a aquellos que han sufrido alguna pérdida en todo este tiempo. Yendo puntualmente a lo que hoy nos convoca, quisiera señalar en primer lugar que me parece que es necesario dar cuenta de lo evidente. Y lo evidente es que las cooperativas están colaborando activamente en este esfuerzo colectivo que exige responder a la crisis sanitaria. Y esto es tan evidente como natural. A la hora de cooperar, las personas apelamos siempre, en primer lugar, a las instituciones cuyo principio ordenador es la ayuda mutua. Ejemplo de ellos hay en todo el mundo, como podemos observar en el sitio web de la Alianza Cooperativa Internacional, que está llevando a cabo una recopilación de las experiencias más representativas. En esta ocasión, por lo limitado del tiempo y a pedido de los organizadores, me voy a centrar en las experiencias del cooperativismo argentino, que están resultando más potentes en estos tiempos de pandemia. Quisiera contarles que en mi país tenemos cientos de cooperativas de servicios públicos multiactivas, en pequeñas, medianas y grandes ciudades. Se trata de cooperativas que brindan servicios de electricidad, de agua corriente, de telefonía, de internet, servicios fúnebres, televisión por cable, etcétera, etcétera, etcétera. Son verdaderas empresas con las que cuenta la comunidad para resolver sus problemas. En esta crisis su papel ha sido realmente importante, desde atender la sostenibilidad de esos servicios durante la cuarentena hasta garantizar la conectividad de Internet para los niños que no pueden asistir a la escuela, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Otro modelo que está siendo muy potente es el de las cooperativas de trabajo. Estas cooperativas están mostrando una gran capacidad de resiliencia, realizando los máximos esfuerzos para sostener la empresa sin las tensiones propias de las empresas donde la adaptación a las crisis debe ser negociada y el trabajador asalariado. No solo están siendo resilientes, también están mostrando una gran flexibilidad para orientar su trabajo hacia las nuevas demandas. Por ejemplo, las cooperativas de trabajo textil que se han orientado a la producción de barbijos y otras prendas para el cuidado de la salud. Este modelo resiliente y flexible de las cooperativas de trabajo puede ser el camino en pospandemia para rescatar a gran parte de las pequeñas y medianas empresas que se están viendo afectadas por la crisis. Otras cooperativas que están jugando un papel importante en la Argentina son las cooperativas de tecnología, de la información y la comunicación. Están colaborando en la adopción masiva y urgente de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En mi país incluso han colaborado con el Estado, con las apps que hubo que desarrollar frente a la emergencia. Y lo están haciendo con criterios de soberanía tecnológica, soberanía de datos y democratización en el acceso a las tecnologías. En estos días de explosivo desarrollo de la economía de plataforma, están debatiendo junto con los municipios y el Estado Nacional la creación en un futuro cercano de cooperativas de plataforma. El objetivo es claro: las plataformas cooperativas deben ayudar a fortalecer los vínculos sociales en los territorios, entre los productores, los comerciantes, los trabajadores y los consumidores, evitando que sus relaciones queden mediatizadas y controladas por empresas de capital concentrado, que no tienen compromiso ni con la gente ni con la tierra. Otro modelo cooperativo que está resultando muy potente durante esta crisis ha sido el de consumo. La pandemia ha sido un territorio fuerte para la especulación.
ha exigido un papel destacado de las organizaciones de consumidores, especialmente las cooperativas de consumo. Y esto, entiendo, debe ser la base para discutir el abastecimiento seguro en la pospandemia. También están jugando un papel muy importante el cooperativismo de crédito. Lamentablemente, en Argentina tenemos un muy bajo nivel de desarrollo de los servicios financieros. Por ello, en esta crisis, las cooperativas de crédito y las mutuales de ayuda mutua económica han sido clave para sostener la cadena de pagos, sobre todo en el mundo de las pequeñas empresas. En Argentina también contamos con un sector importante de cooperativas agrarias. Muchas de ellas, durante los últimos años, han venido trabajando en la creación de nuevos canales de comercialización a partir de lazos de cooperación local. En los territorios donde más se había avanzado en esta estrategia de articulación entre la producción y el consumo local, mejor ha sido la capacidad de respuesta frente a la crisis. Estas cooperativas seguramente serán un actor importante en el debate post-pandemia de la seguridad alimentaria. En este breve inventario de experiencias no puedo dejar de mencionar a nuestras mutuales y cooperativas de salud, que han mostrado la posibilidad de aunar esfuerzos públicos y privados para atender la emergencia sanitaria. Contamos con una federación de entidades solidarias de salud y con cooperativas de farmacéuticos que están colaborando con los esfuerzos de provisión de insumos sanitarios e incluso de servicios de atención psicológica frente a las consecuencias del encierro. Tampoco puedo olvidarme de las cooperativas de vivienda, que pese a estar fuertemente golpeadas por la crisis, ya están trabajando junto con el Estado nacional, provincial y con los municipios en un agresivo plan de vivienda. Porque si algo ha demostrado esta crisis es la extrema vulnerabilidad que tenemos como sociedad por las condiciones de hacinamiento y falta de servicios esenciales que sufren nuestros barrios más carenciados. Todo esto, queridos amigos y amigas, nos enseña algo que sabemos desde los orígenes de la historia humana, que la mejor práctica es cooperar, que los que cooperan todos los días están en mejores condiciones de hacerlo durante las crisis, y que el cooperativismo no tiene buenas prácticas, es una buena práctica en sí misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Sintetizas, creo, lo que todos estamos pensando, cómo tener salidas donde todos tengamos que ver, donde pongamos en el centro a las personas, donde tengamos una perspectiva histórica importante, y el cooperativismo, como lo dijiste, no tiene sus prácticas, sino siendo esa gran práctica, seguro nos dará luz hacia el futuro. Con esto quiero presentar a Nicolás Cruz Tineo. Él es director ejecutivo de IDEAC y representante de RIPES Latinoamérica. Por favor, Nicolás, si nos puedes ilustrar con lo que están viendo desde República Dominicana. Buen día a todas y a todos, a los organizadores y a los panelistas y a las más de 895 participantes que están en este momento compartiendo con nosotros esta oportunidad de conversar sobre las posibilidades que se nos presenta a la humanidad en el marco de esta crisis de doble propósito, una crisis económica que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que se corona con una crisis sanitaria, producto precisamente como efecto de la acción humana sobre la naturaleza. Gracias por darnos la oportunidad y bueno, lógicamente para hablar de todo esto tenemos que hablar también del contexto en que estamos, de la posición histórica en la cual nos encontramos. Este momento para muchos autores y investigadores, estamos en una crisis sistémica que pone en cuestionamiento las posibilidades de continuar con las relaciones económicas que hoy día dominan el planeta. Está en crisis, muchos autores dicen que estamos en un capitalismo senil y por lo tanto se presenta un cambio histórico. Y en ese cambio histórico surgen crisis, surgen oportunidades, surgen sujetos que se tienen que colocar como posible protagonista de ese cambio histórico hacia la humanización de la vida en el planeta.
conservando nuestra casa común. Incluso el Papa Francisco ha hablado de esta coyuntura. Por lo tanto, esta conversación de hoy tenemos que tener muy presente esta posibilidad. En ese sentido, creemos que a pesar de una economía, de la economía solidaria existe, como lo mencionaba el compañero anterior, es una economía que todavía se encuentra subsumida y sometida por la economía dominante. Y una economía motorizadora de transformaciones de las actuales condiciones tiene que tomar posición. Una propuesta estratégica en ese sentido es que la economía social solidaria, en todas sus expresiones, pueda pasar a una acción más dinámica, más protagónica en los procesos de transformación de las actuales relaciones económicas y sociales dominantes en el planeta, que han dado como resultado todas las calamidades que hoy estamos sufriendo. Incluso el tema del coronavirus es un tema que de alguna manera tiene como consecuencia de lo que hemos hecho contra la naturaleza. Ya los desequilibrios provocados en la biosfera están provocando el surgimiento de distintas pandemias como las que actualmente estamos viviendo. Pero una primera estrategia que tiene que seguir la economía solidaria en términos globales es precisamente colocarse en una posición de protagonismo y no continuar subsumida a las relaciones económicas y sociales del capitalismo actualmente dominante. Esto por lo siguiente: seguramente los valores y la economía que desarrollamos en las distintas comunidades a través de las cooperativas, los grupos asociativos, etcétera, tienen vínculo con la economía de mercado, con la economía capitalista. En la medida que un productor agrícola produce un determinado producto, apenas le queda un % mínimo, 25-30% del valor final de ese producto. El resto del valor creado por ese trabajador y con la colaboración de la naturaleza va hacia el mercado capitalista para acumular, para ganar, hacer ganancias, para tener como objetivo básicamente la rentabilidad y no la vida humana. Por lo tanto, ese proceso de vínculo de la economía solidaria con el circuito capitalista económico capitalista, hay de una u otra forma, tenemos que irlo rompiendo, como estrategia. Y por eso se plantean la propuesta de circuitos económicos solidarios, que son precisamente la creación de redes y vínculos entre las organizaciones y productores de la economía solidaria para crear nuestro propio mercado y que sea posible retener más cantidad de los valores que creamos en el propio circuito de la economía solidaria. Por lo tanto, es una de las principales estrategias que debemos llevar a cabo. Dentro de las experiencias que se ha dado en América Latina, ha estado en Colombia, por ejemplo, se han llevado a cabo el proceso de alimentación con circuitos rurales y urbanos, y el proceso de comercialización de circuitos rurales y urbanos con la Mesa Colombiana de Economía Social Solidaria. Está desarrollando también canastas solidarias, programas de créditos especiales para la coyuntura. También se está llevando a cabo apoyo en la atención sanitaria con un sistema de prepago de las asistencias sanitarias. En Ecuador también están las canastas solidarias, las ferias, además de también la asistencia de los campesinos en caravana yendo a llevar productos a las ciudades donde el mayor impacto ha tenido la pandemia. En este momento quisiera pasar a la otra bueno, ahí están algunas ilustraciones de las actividades que se han estado haciendo y bueno, esto es parte de la impresión de ellas. Continuar. Estrategia concreta, ¿no? Primero, hay que
lograr el reconocimiento por parte de los gobiernos locales y nacionales de la existencia, la importancia y la efectividad de la institucionalidad de la economía solidaria para canalización de los apoyos a la sociedad como actor cercano de la población. Un elemento, por lo menos en República Dominicana sentimos eso muy gravemente, el hecho de que las autoridades no reconocen la existencia de una institucionalidad, de unas estructuras institucionales y organizacionales que son propias de la economía solidaria y que son, no son desconocidas. El Estado está actuando en estos momentos, en medio de la coyuntura, directamente haciendo acciones de asistencia. Bueno, y eso se explica un poco porque nos encontramos en medio de una campaña electoral y por lo tanto lo que quieren ver el protagonismo de los candidatos en la asistencia a la población frente a la actual crisis. Entonces, una de las estrategias que debemos llevar a cabo también es la de tratar de luchar por el reconocimiento de parte de las autoridades que somos un actor que tiene propuestas, que somos unos actores que tenemos propuestas definidas y que tenemos propuestas de cambio importantes, que no se trata de sanar la situación de la actual crisis sistémica, sino de propuestas que son precisamente, niegan toda la lógica en que se maneja la actual economía y con una lógica más vinculada a la preservación de la biosfera y con ello claramente a los humanos y la vida en la naturaleza. Muy estimado Nicolás, discúlpame que te interrumpa, pero no le estás ayudando a cooperar a los otros panelistas porque ya estás en la ronda 2. Te propongo, a lo mejor cierras con una idea de la ronda 1 para que podamos enlazar con los compañeros panelistas. ¿Te parece bien? Perfecto. No, entonces, el tema de estrategia general y el rol de la economía fundamental debe ser, lógicamente, actuar como un protagonista en este proceso de cambio necesario que se da en el marco de esta crisis. Aprovechar la crisis para colocar la propuesta de economía solidaria como una propuesta de transformación. Se vislumbra en los próximos, la próxima salida que se vislumbra es o más neoliberalismo en determinados países, en determinadas zonas, o articulación de procesos de estado de bienestar, de nueva participación del Estado en la economía, o una propuesta desde los trabajadores, desde la economía solidaria, que vincule a procesos autogestionarios, que autogestione y democratice la economía, que es un factor importante, y claro, la política para que sea, lógicamente, coherente con toda la propuesta general de cambio que tenemos. Sin duda. Muchísimas gracias, Nicolás. Retomo esta idea que nos planteaste justamente para enlazar esta idea que tiene que ver con la institucionalidad de la economía social y solidaria. Ciertamente es una asignatura pendiente en muchos países de la Tierra, pero afortunadamente hay algunos en los que funciona de mejor manera, y qué mejor que Margarita Hernández, mi colega superintendenta de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador, nos pueda expresar sus ideas sobre los temas de esta primera ronda. Por favor, Margarita, si pudieras compartir con nosotros los planteamientos que tienen desde el Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, todos los espacios que nos permiten discutir los temas relacionados con las organizaciones que controlamos son valiosos. Quiero saludar a todos quienes acompañan este webinar, tanto en las redes como a través de la plataforma, y solidarizarme con el saludo a aquellas personas que han sufrido desgracias tanto personales como familiares en relación con la emergencia del COVID-19. Con esta pequeña introducción, quisiera yo, por favor, pedir que se proyecte la presentación que tenemos preparada para la intervención de la superintendencia en este foro. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que es la economía popular y solidaria en el Ecuador, algunas cifras, la institucionalidad, la composición y los impactos y desafíos
que presenta en este momento de emergencia sanitaria. Siguiente, por favor. Estos son los números que nos permiten entender lo que la economía social y solidaria representa en el país. En el Ecuador, con 17 millones de habitantes y una población en edad de trabajar de 12 millones de personas, la economía popular y solidaria tiene 5.368.529 asociados en 15.465 organizaciones. Estas se dividen en el sector financiero, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y una caja central, un total de 539 organizaciones en el sector de las cooperativas, 4 mutualistas, y en la economía popular y solidaria, organizaciones que no se dedican a la intermediación financiera en un total de 14.926. Si uno compara a las personas que participan en estos sectores con la población en edad de trabajar en el Ecuador, se va a dar cuenta que el 39% de ese número participan de las organizaciones del sector financiero, popular y solidario, y un 3.8% de la población en edad de trabajar como socia de las organizaciones de la economía popular y solidaria en el sector no financiero. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de economía popular y solidaria, tenemos que necesariamente empezar a hablar de inclusión. Y hay dos elementos que nos preocupan de manera fundamental: género y edad. En total, 2.400.000 mujeres se encuentran vinculadas al sector de la economía popular y solidaria en el Ecuador. Esto es el 28% de las mujeres a nivel nacional. Y en cuanto a jóvenes, el 21.9% de la población joven del Ecuador está vinculada con el sector. Siguiente. Tenemos una institucionalidad perfectamente establecida en cuanto a las organizaciones, con organismos de regulación, fomento, control y sobre todas las cosas un tema fundamental en situaciones como la que vivimos, una institucionalidad que apalanca la gestión del sistema financiero a través de una red de protección financiera para los depósitos de los socios. Siguiente. En cuanto al sector económico, popular y solidario, tenemos también una institucionalidad que prevé rectoría, regulación, fomento y control. Siguiente. Para hablar puntualmente de las cifras, y hemos querido hacer énfasis en lo que son los números del sector financiero, popular y solidario, queremos presentar los activos del sector, que constituyen, con corte a marzo de este año, 16.313 millones de dólares, que equivalen al 15% del Producto Interno Bruto. Para que se entienda lo que esto significa en comparación con el sistema financiero privado, en el Ecuador existen 24 bancos y si quitamos a los 5 bancos más grandes, los activos, depósitos y cartera de las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas que funcionan en el Ecuador son más grandes que los 19 bancos pequeños y medianos que quedan en el sistema. Siguiente. Esto que ven ustedes es la distribución en el territorio de las organizaciones del sector financiero, popular y solidario por segmento. La segmentación se da en función del tamaño de las organizaciones por activos y como ustedes pueden ver, el Ecuador tiene una enorme participación cooperativa. Lo más importante, su carácter social. En los cantones con mayor pobreza y mayor ruralidad es donde hay más presencia de oficinas de las organizaciones del sector financiero, popular y solidario. Esos puntos de atención atienden a las personas con mayores necesidades y colocan en los cantones con mayor pobreza 1.68 dólares por cada dólar que captan y en los cantones con mayor ruralidad 1.64 dólares por cada dólar que captan. Siguiente. En lo que tiene que ver con inclusión financiera, lo que podemos notar es una enorme participación de estas organizaciones favoreciendo el acceso a cuentas de crédito, el acceso a crédito, lo que tiene que ver especialmente con parroquias con mayores índices de ruralidad y pobreza y el acceso del crédito y el ahorro en esas parroquias. Siguiente. En cuanto al sector de la economía popular y solidaria, las organizaciones que se dedican a producción, servicios, consumo, adquisición y construcción de vivienda, lo que podemos ver es que existe un número muy importante de organizaciones, pero sobre todo en el sector agropecuario.
el 32% de las organizaciones pertenecen a este sector, que genera el 24.4% de los trabajos en este país. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque efectivamente ha sido el sector agropecuario el que ha sostenido la estabilidad de las familias en el Ecuador a través de los tiempos de pandemia. Siguiente. ¿Qué podemos mencionar como impactos? Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el 17 de marzo del 2020, se suspendió el transporte, se paralizó la construcción, se suspendieron las actividades de turismo y la economía se paralizó con excepción de las actividades prioritarias. Además, se suspendieron las clases presenciales en todas sus modalidades. En el sector financiero, como consecuencia de lo anterior, incrementaron los niveles de morosidad, se redujeron los depósitos, se contrajo la liquidez, hubo menores niveles de excedentes y utilidades y, por lo tanto, mayores requerimientos de provisiones. Siguiente. Si es que nosotros pensamos en impactos y relacionamos esto con el crédito, tenemos que pensar necesariamente en el impacto en territorio. El 86% de los contagios por COVID están en 9 provincias concentrados en este país. El 56% del saldo de la cartera colocada por el sector se encuentra en esas provincias que son las más afectadas y la morosidad promedio en esas provincias ha llegado al 6,01%. Siguiente. ¿Cuáles son los desafíos en este momento? Adecuar los servicios de los nuevos hábitos de consumo para que las condiciones actuales permitan que se generen nuevos nichos de mercado. Transformar en digital la gestión de la economía popular y solidaria, desarrollar nuevas competencias en los socios, trabajar por la inclusión financiera de mujeres, jóvenes y personas vulnerables, mejorar las condiciones de gobernabilidad en las organizaciones y generar productos y servicios innovadores. Estamos seguros de que esto, sumado al comportamiento anticíclico que las organizaciones han demostrado a través de la historia y a la enorme capacidad de resiliencia que las organizaciones y sus socios tienen, lograrán minimizar el impacto del COVID y fortalecer a la economía social y solidaria. Muchísimas gracias. Somos nosotros los que agradecemos, Margarita, el espectro amplio de las actividades de la economía social y solidaria que nos planteas para el Ecuador, y cómo esa estructura sin duda ayudará a que salgamos de la crisis. Paso ahora a saludar y pedirle su intervención a un gran amigo de hace muchos años, José Mari Luzárraga, que desde el País Vasco Español nos comentará lo que justamente desde Mondragón, la experiencia Mondragón y la experiencia educativa que ellos tienen, están pensando y están preparando. Por favor, José Mari. Hola, buenas tardes a todos. Un auténtico placer poder estar aquí. Felicidades a todos por la organización de este webinar. Soy un admirador total desde el GISEF, desde cuando se creó en ese primer evento que tuvo lugar en Seúl. Y desde entonces, por supuesto, que creo que es uno de los elementos vertebradores de la economía social y solidaria a nivel mundial. Así que es un placer, ahora en esta nueva era COVID, poder estar presente con vosotros de forma online. Algunas reflexiones rápidas de qué es lo que estamos aprendiendo en este proceso del COVID, desde la lógica más de Mondragón, desde nuestra lógica cooperativa desde el País Vasco en España, pero también desde una visión internacional acerca de toda la red de laboratorios y de fábricas que tenemos por el mundo. La primera reflexión, primero algunas reflexiones y luego algunas de las iniciativas, y trataré de ser breve. Lo primero, yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos trae el COVID es que el COVID acelera y hace, de alguna forma, barre por delante todo aquello que no era sostenible, ¿vale? Entonces, en alguna medida, creo que acelera de una forma vertiginosa muchos elementos que podíamos tener dentro de la economía social o algunos elementos estructurales que nos obligan, de alguna forma, a tener que abrir nuestros mortales y permitir que la aceleración saquemos oportunidades de allá donde tenemos algunos retos que lo vemos. Está claro que el primer reto que tenemos es la gran vulnerabilidad que hemos visto que tenemos a nivel de humanidad, a nivel internacional, a nivel de salud, ese doble juego, ¿no?, de la dependencia de terceros y de algunos mimbres en algunos países sólidos, en otros no tanto, desde el sistema de salud, y cómo es una llamada que la ciudadanía y la sociedad descubra más la dimensión humana que todos llevamos dentro, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, es un elemento vertebrador y clave para la economía social y solidaria, porque muchas veces es ahí, como antes decía mi compañero copanelista Ariel, al fin y al cabo, el modelo de economía social y solidaria es un modelo centrado en la persona humana, en sentido.
Una segunda reflexión es el peso de la tecnología. Lo que vemos en estas es que toda la dimensión tecnológica de cualquier proyecto de naturaleza socioeconómica requiere una dimensión tecnológica, una dimensión de plataforma. Los grandes vencedores de esta crisis son las empresas de dimensión digital de plataforma, pero con desgracia lo que vemos es que esas soluciones de negocios de plataforma son negocios de lo que se llama la sharing economy, pero no de la economía participativa. No son soluciones que ganan en competitividad con esta nueva era del COVID y post-COVID, pero que desgraciadamente dejan de lado la dimensión más humana de sus soluciones. No son participativas desde el punto de vista de las personas que trabajan en estas plataformas. Estamos viendo en Estados Unidos las grandes manifestaciones en la calle de grandes de estos negocios de plataforma, como los propios trabajadores dicen esto no es una respuesta, por mucho que este negocio crezca, la dimensión humana está en peligro, y del mismo modo no son una solución para los propios vendedores o propios proveedores que están en estas plataformas, que tienen unas condiciones leoninas de comisiones del 30% que les impiden de alguna forma poder resolver las necesidades que tienen. Hasta ahora hemos visto la dimensión de la salud y estamos por ver una gran dimensión del empleo. Nos enfrentamos a una crisis de empleo mundial sin precedentes, que se parecen algunos elementos a la crisis de 2008, pero así como la de la crisis de 2008 tenía una dimensión de conseguir la empleabilidad y conectar la oferta y la demanda, en este caso necesitamos generar nuevo empleo. Necesitamos un movimiento que genere nuevo empleo, nuevas empresas y nuevas realidades y crecimiento de las que lo tienen con el objetivo de dar una respuesta a la sociedad. Porque si no, probablemente, por muy dolorosa que haya sido la crisis humanitaria que hemos visto en los últimos meses y que desgraciadamente empezamos a ver cómo se extiende desde los países del norte a los países del sur, vamos a ver cómo la crisis de segundo nivel, que es la del empleo, nos puede dejar una desgracia incluso mayor, ¿no? El movimiento cooperativo, el movimiento de economía social ha sido siempre entendiendo en la lógica más de las cooperativas de trabajo, que son la cooperativización del trabajo en condiciones y la creación de puestos de trabajo en condiciones de salario justo, es la mayor fortaleza para erradicar la pobreza, y ahí tenemos una llamada, una urgencia total a poder hacerlo. Con todo esto tenemos dos posibles planteamientos. Uno es el de quedarnos, yo sí que creo que a nivel de sociedad mundial estamos en una situación un poco de noqueo, de desconcierto de todo lo que está ocurriendo, pero sin embargo es un momento para, desde el movimiento de la economía social y solidaria, de leer lo que está ocurriendo y ser más dinámicos, más rápidos y aprovechar este movimiento de alguna forma como de confusión para efectivamente hacer una propuesta de vertebración de la sociedad más humana y económica a través del movimiento de economía social y solidaria. Para eso os voy a compartir 4 ejemplos de las cosas que hemos podido hacer en estos 3-4 meses que me hace mucha ilusión, lo diré brevemente. Uno es ese sentimiento de tener a la ciudadanía desde una posición pasiva. Lo que no podemos permitir es que la sociedad se quede en una asociación pasiva, expectante, a ver lo que ocurre, bien sean trabajadores mayores, bien sean los jóvenes, bien sean los niños, que estén bloqueados todos de alguna forma en una posición pasiva. Para eso montamos hace cosa de 2-3 semanas un proyecto que es el de Creating for Humanity, que de alguna forma lo que viene a hacer es unir a distintos players del mundo de la economía solidaria y de la economía en general con el objetivo de efectivamente activar la ciudadanía. El elemento fundamental que necesitamos aquí es que la ciudadanía esté activa buscando soluciones y que de alguna forma ante esta crisis no seamos un sujeto pasivo sino activo. Estoy poniendo en el chat algunos de los links para ver aquellas personas que quieran profundizar en ello. Un segundo elemento en el caso de Mondragón hemos tenido la fortuna de ser la única empresa que a nivel de gobierno se ha señalado como uno de los casos de aportar solución clara. Ha salido incluso en el Congreso. Nuestro presidente del grupo ha estado hombre de Forbes el mes pasado en España. Y el motivo no es otro porque cuando llega el momento de la crisis hay una necesidad imperante de una dependencia de las mascarillas a nivel mundial y hemos tenido la capacidad con pequeñas cooperativas de trabajo, pero con nuestra red global y teniendo fábricas extendidas por todo el mundo, de efectivamente permitir traer a España 60 millones de máscaras y montar 4 líneas de montaje en un tiempo récord para realmente poder relocalizar una actividad que desgraciadamente en Europa se veía que de alguna forma nos habíamos generado una dependencia desde China. En ese sentido, la fortaleza no está tanto en la capacidad solo industrial que podemos tener desde el Grupo Mondragón como grupo cooperativo en España, sino la capacidad de respuesta ante una necesidad del gobierno, una necesidad del país, de efectivamente, de una forma dinámica, aceptar el cambio y efectivamente en tiempo récord, en menos de un mes, poner 4 máquinas en funcionamiento que hoy en día están abasteciendo el acceso a las mascarillas para toda la sociedad española. Tercer elemento es un proyecto que tengo mucha ilusión, hemos arrancado esta semana y algunos de los compañeros hemos podido ver,
es justo esa necesidad en torno a las cooperativas de plataforma. Las cooperativas de plataforma hasta ahora han sido una respuesta desde el movimiento cooperativo puntual, anecdótico, para algunos casos incipientes, muy de nicho, pero entendemos que lo que esta crisis nos pone manifiesto es que la dimensión tecnológica de las cooperativas tiene que pasar a otro nivel, la digitalización de nuestros proyectos tiene que pasar a otro nivel y que la conexión con la juventud pasa por crear startups tecnológicas, pero que sean en positivo para la humanidad. Entonces, en eso me hace muchísima ilusión compartir que esta semana arrancábamos el curso de cooperativas de plataforma ya. De la mano hemos trabajado conjuntamente cooperando con la Universidad de la New School de Nueva York, con Trevor Scholz, que de alguna forma ha sido el ideario, uno de los idearios que ha estado detrás de este proyecto. Y el reto que teníamos es, ¿somos capaces de crear una solución de un programa en tiempo récord que dé respuesta a la sociedad? ¿Es esto lo que la sociedad necesita? Y lo que hemos aprendido en este mes es que efectivamente esta semana arrancamos con más de 600 personas matriculadas de 45 países que entienden que las cooperativas de plataforma sí están dispuestos a activarse para dar una solución a la reevolución del movimiento cooperativo y al mismo tiempo para la conexión con la juventud a través de nuevos negocios, ¿no? Lo que venimos a llamar ganas y canas, juventud con ideas disruptivas de startups, junto con la experiencia de las personas mayores, juntos de la mano, creando soluciones para la humanidad. Estas son algunas de las soluciones que hemos trabajado en estos meses. No dejan de ser proyectos puntuales, pero sí que creo que nos muestran la gran oportunidad que tenemos detrás del movimiento de economía social y solidaria de aprovechar la desgracia de esta crisis para demostrar nuestra capacidad de dinamismo, nuestra capacidad de estar por delante, de vanguardia y de abrazar los nuevos cambios y hacerlo más rápidos que otros, proponiendo un desarrollo de la sociedad social y económico y siempre centrado en la persona y el ser humano. Aquí algunas ideas para este primer arranque del panel y luego podemos continuar. Muchísimas gracias, José Mari y todos los compañeros. Quiero hacerles notar que estamos conectados 923 personas en el Zoom y otras 150, 160 más o menos a través del Facebook Live. Entonces, creo que es un hecho notorio la pertinencia de la economía social, teniendo a más de 1,000 personas de distintos países compartiendo este instante, aunque todavía no podamos compartir el espacio. Entonces, les agradezco mucho. Y en ese tema también de rupturas de tiempo y de espacio, pues me gustaría hacer algunos ajustes. Ciertamente, y nos disculpamos desde el equipo organizador, arrancamos un poquitín tarde, por lo que hemos planteado que podamos extender unos 15, 20 minutos la sesión y sigamos más o menos en el orden que estaba planteado. Pasemos ahora a la segunda ronda, tal vez siendo un poquitín más breve cada una de las intervenciones. Una segunda ronda para a lo mejor ir ya decantando, si bien ya cada uno ha dicho lo que ha sucedido en sus territorios, pero ir decantando un poquito hacia el futuro próximo a partir de las lecciones aprendidas que se han tenido en estas semanas, en estos meses de COVID. ¿Qué estrategias podríamos tener para fortalecer la inclusión social y económica para poder entonces en conjunto aquí en el GICEP identificar y replicar eventualmente prácticas y políticas públicas que se están generando en otros territorios? Creo que esa es una de las grandes valías que tenemos en este espacio. Cómo comunicarnos entre los que estamos intentando hacer, como dijo José María ahora mismo, la evolución y la revolución del cooperativismo y la economía social, cómo conectarnos para tener mejores prácticas. Entonces, si les parece, pasamos a la segunda ronda. Después ya tenemos muchas preguntas de parte de los más de 1,000 asistentes. En el equipo están ahora como locos sistematizando dónde están los grupos mayores de preguntas. Entonces, pasaríamos esta segunda ronda en el mismo orden que hemos planteado la primera y después tendríamos un espacio para intentar dar respuesta a algunas de las muchas preguntas que ya nos están llegando. Entonces, por favor, Ariel, si pudiéramos regresar contigo para tener los comentarios sobre esta segunda ronda, por favor. Sí, por supuesto, Juan Manuel, muchísimas gracias. Yo decía al iniciar mi primera intervención que era natural que durante las crisis las personas apelen en primer lugar a la cooperación y a las instituciones que hacen posible la cooperación. Sin embargo, para muchos, me temo que para la mayoría, no es igualmente evidente que lo que hoy estamos viviendo es resultado de haber apostado al individualismo y a la competencia como criterio de organización de la economía.
Entiendo que espacios como este foro deben servirnos para instalar este debate, que debe ser el debate de la pospandemia, el paradigma del individualismo y la competencia versus el paradigma de la cooperación. El paradigma de la competencia nos dice que para contar con bienes y servicios al menor costo se requiere de empresas que hayan visto obligadas a lograr mayor eficiencia como resultado de la competencia, y que el principio ordenador de esa competencia debe ser el beneficio del capitalista que organiza la empresa. Aquí la economía se basa en que la naturaleza es un recurso, el trabajo es una mercancía y el consumo una variable a maximizar al compás de la búsqueda de la rentabilidad. La mayor parte de la sociedad cree esto, los y las cooperativistas no. Nuestro paradigma es otro, es el paradigma de la cooperación, que dice que para lograr un desarrollo sostenible es necesario organizar empresas para satisfacer nuestras necesidades comunes, cuyo principio ordenador no sea el lucro en sí mismo, sino la ayuda mutua, y cuya eficiencia sea el resultado del control democrático de sus integrantes, sean estos trabajadores, consumidores o productores. Para este paradigma, la naturaleza es el ambiente donde vivimos, no es un recurso para lucrar. La empresa se desarrolla para satisfacer nuestras necesidades y no para multiplicar las necesidades que nos abran oportunidades de negocios. En esto creemos desde hace casi 200 años. Es lo que aprendimos de cada crisis y lo trasladamos a prácticas concretas. Es realista construir economía en base a este paradigma, en base a la solidaridad y la democracia. Lo que no es realista, y esto es lo que la sociedad debe aprender con esta pandemia, es creer que llegaremos al desarrollo sostenible de la mano de modelos de la competencia y el individualismo. Este es un aprendizaje que debemos hacer como sociedad. Pero para aprender no basta vivir con una crisis. Recuerden lo que nos pasó en la crisis financiera de 2009, que mencionaban hace unos momentos. Fue una enorme crisis, todos decían incluso que era peor que la de los años 30. Una crisis que puso al desnudo la fragilidad de nuestro sistema financiero internacional, que nos convenció a todos de que se avecinaban importantes cambios en la arquitectura financiera global. Han pasado más de 10 años y poco ha cambiado. No hemos aprendido nada o hemos aprendido poco de la crisis financiera del 2009. Ni vamos a aprender de la crisis del COVID-19 si no logramos instalar un gran debate político, académico y cultural que ponga en valor los modelos de la cooperación sobre los modelos de la competencia. Pero a este debate académico y cultural desde la economía social y solidaria tenemos que sumarle la dimensión de los hechos. Somos nosotros los que debemos demostrar las fortalezas del paradigma de la cooperación. La pregunta es cómo empezar. ¿Cómo empezar en el campo de los hechos, en nuestra práctica empresaria, a dar este debate? Me parece, sin embargo, que contamos con una gran ventaja. La pandemia ha llevado la preocupación de la humanidad a los territorios. Las redes locales están en el centro de nuestra atención. Todos esperamos que sean capaces de responder en los focos de la pandemia. La sociedad está comprendiendo que la batalla es local, de impacto global, pero sostenido por las redes locales. Y el de las redes locales, es el espacio de las cooperativas y de las distintas organizaciones de la economía social y solidaria. Yo quisiera invitarlos como cooperativistas, mutualistas, integrantes de la economía social y solidaria, a que presentemos a la sociedad una nueva utopía. Una utopía que en los términos del poeta uruguayo Eduardo Galeano nos decía que esa utopía es aquel lugar donde nunca llegaremos, que siempre está en el horizonte pero que nos sirve para caminar. Nuestra utopía es la de ciudades y pueblos que nos cuiden y nos incluyan, donde la economía del cuidado, la economía verde y la economía del conocimiento estén lideradas por la economía social y solidaria. Nuestra prioridad debe ser convocar a las comunidades locales a construir redes de cuidados personales y ambientales, circuitos locales de abastecimiento, redes de producción de energía renovable, servicios de recuperación y reciclado, plataformas de comunicación y comercio virtual, de la mano de los modelos de cooperación. En Argentina esto se llama Red de Municipios Cooperativos, una iniciativa que desde Cooperar, nuestra confederación, estamos trabajando desde hace más de 2 años, junto con las mesas del asociativismo y la economía social, una iniciativa que estamos impulsando desde finales del año pasado con el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Cada país buscará los mejores caminos para instalar este debate en el terreno de los hechos, pero sinceramente creo que ese es el camino. De las crisis se sale con sueños y con esfuerzo. Nosotros podemos ofrecer un sueño, la construcción de ciudades y pueblos que nos cuiden y nos incluyan, frente a esta distopía que hoy vivimos de grandes urbes, de grandes ciudades que nos encierran, nos aíslan y nos enferman. Y tenemos una gran propuesta para canalizar nuestros esfuerzos. Construir redes de economía del cuidado, redes de economía verde y de economía del conocimiento en base a los modelos de la cooperación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ariel. No sé qué tan cooperativista era Galeano para que dijera eso, porque me parece que el cooperativismo y la economía social, si bien tiene planteamientos utópicos, afortunadamente tiene puertos de llegada, tiene puertos medibles, podemos ir constatando si se hacen o no se hacen cosas en la construcción de ese caminar continuo. Pero bueno, lo dejo ahí como provocación. Muchísimas gracias, Ariel. Quizá pasamos ahora con Nicolás, por favor, que ya había adelantado un poco en la primera ronda, pero creo que ahora puede amarrar muy bien las ideas que tiene para compartirnos. Sí, Nicolás, ¿está por ahí? Perdón, tenía el micrófono. No te preocupes, por favor. No, que decía que ha sido muy rica la aportaciones de cada uno de los panelistas que me han antecedido, y creo que el webinar va a ser bastante rico, ¿no? Y además con la participación de más de 1000 personas, es mucho mejor. Dentro del marco de la red intercontinental de la economía social solidaria y específicamente la regional para América Latina, RIPE/SLAC, nosotros tenemos un conjunto de propuestas que estamos llevando a cabo en este momento, que van vinculadas primero al reconocimiento de la economía solidaria como un movimiento que promueve la autogestión de los bienes comunes, cuidado de los bienes comunes, la reproducción de los bienes comunes como propuesta que contrapone a la propuesta de la privatización de los bienes comunes de la naturaleza. Por lo tanto, una estrategia de la economía social solidaria debe ser la lucha por la conservación y la reproducción de los bienes comunes, incluso los públicos también. Con eso damos una cierta estrategia que nos permite aliarnos al Estado en la defensa de los bienes comunes para el servicio de la humanidad y de la naturaleza. La otra línea de trabajo es el tema de género, que no lo hemos mencionado anteriormente, el tema de la economía feminista. Bueno, lo mencionó el compañero Ariel de Argentina, sobre el tema de la economía del cuidado. Hay que darle reconocimiento público y valorización del trabajo del cuidado de la vida, de la reproducción de la vida. Esa es la actividad fundamental de la humanidad, la reproducción de la vida propia y la vida del planeta mismo y de lo demás del planeta. Y el sistema actual, el sistema capitalista, precisamente actúa en procesos de destrucción de vida, de destrucción del planeta, incluso y destrucción de la casa en el cual se reproduce la vida. Por lo tanto, hay que tomar ese aspecto como un aspecto central de la estrategia de trabajo de la economía social solidaria. Me refiero específicamente a la economía feminista, que hay un movimiento a nivel internacional muy fuerte. El tema de la agroecología, son propuestas específicas que se están llevando a cabo de propuestas alternativas a formas de ejercicio de la explotación de la naturaleza. La agroecología, todos las conocemos, ¿no? No se trata solo de la agricultura orgánica, sino la práctica de relaciones de cooperación entre los agricultores y la naturaleza. Ese proceso, incluso con procesos tecnológicos de alto rendimiento. Es decir, hoy podemos cambiar el paradigma industrial capitalista que se aplica en la agricultura. El tema de la finanza ética, el consumo responsable, son elementos clave, que son prácticas que se están haciendo, y hay instituciones, hay espacios, hay empresas, hay actividades que se están haciendo en toda parte del mundo, en las comunidades, con prácticas de aplicación de finanzas
de finanzas éticas. La soberanía alimentaria, que lo promueve el movimiento campesino a nivel internacional, y eso trata de lo que hablaba el compañero de Argentina en ese momento, de la economía local, y eso tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es el derecho que tienen los pueblos de producir aquello que sus culturas y sus posibilidades le dan, lo que no implica que deben quedarse en proceso de prácticas atrasadas, sino vinculadas a la economía, a la agroecología como elemento tecnológico de avance y que podemos trabajar eso. Entonces, son elementos claves que tienen que reivindicar la economía solidaria como parte de todo el proceso. Y con ello, lógicamente, como síntesis, creo que debemos rescatar el paradigma surgido, ¿no?, con los pueblos originarios, el tema del buen vivir, que se conjuga en una visión cósmica diferente a la que actualmente es dominante. Por lo tanto, en términos de las estrategias, debemos vincular a todos estos movimientos, a todos estos sectores en ese proceso. El cooperativismo puede jugar una buena labor en este proceso, pero incorporando también, la economía solidaria incorporando también a estos movimientos, a estas propuestas que son creaciones de movimientos que son alternativos a la actual coyuntura. Y eso tiene que ver con un elemento fundamental, que lo mencionaba anteriormente. Y es lo mencioné anteriormente, es decir, los circuitos económicos solidarios, crear los circuitos económicos solidarios y alrededor de estos circuitos económicos solidarios, crear la cultura, la educación fundamentada en el bien común, la educación fundamentada en la cooperación, la educación fundamentada en la colaboración, la educación fundamentada en el amor a la vida, la educación fundamentada hacia una economía del amor, de la cooperación, para cambiar este paradigma dominante que nos está llevando a la catástrofe, a la destrucción de la vida en el planeta en términos definitivos. Quiero dejarlo ahí con esos elementos. Muchísimas gracias, Nicolás. Creo que este planteamiento es tremendamente profundo porque nos reta en nuestras actitudes, en nuestras actividades, cómo generar, como bien nos plantea los principios y valores del cooperativismo, una educación continua, pero que esa educación en la praxis nos lleve a ser cada vez más humanos. Me parece que Margarita Hernández nos podrá también contar de qué están haciendo en el Ecuador en esta y otras perspectivas para salir de la crisis. Por favor, Margarita, si podemos tener tu participación. Muchísimas gracias, Juan. Quisiéramos mostrarles unos indicadores, por favor, están en la presentación en la segunda parte. Vamos a hablar ya específicamente de lo que son las estrategias de la EPS y aquí tenemos que hacer un vínculo necesario con las estrategias del organismo de control. Siguiente. Como ustedes pudieron observar, el peso de las organizaciones de la economía popular y solidaria en el Ecuador es muy importante. Por eso necesitamos mantener las labores de supervisión y control de la superintendencia a las organizaciones para procurar estabilidad en el sector, fortalecer a través de esas acciones de control a las organizaciones y además lograr una dinámica de ajuste en el marco regulatorio para que se pueda reaccionar efectiva y oportunamente a los nuevos requerimientos de la emergencia. Y todo esto para asegurar la operatividad tanto de las organizaciones como del organismo de control en tiempo de crisis. Siguiente. Para esto tenemos 4 ejes: supervisión y control, regulación, medidas de mantención y de soporte y transformación digital. Todo esto con la coordinación de actores institucionales estratégicos según el esquema que fue presentado en las láminas anteriores. Siguiente. Hemos establecido 3 fases para la mitigación de los impactos. La de mantención desde marzo hasta junio del 2020, básicamente reforma normativa, diferimiento extraordinario de obligaciones, la mejora en lo que tiene que ver con canales de atención y un monitoreo permanente de la liquidez de las organizaciones en el sector financiero. La segunda, de julio a diciembre del 2020, a la que hemos denominado de transición. Y en esta aplicamos ya estrategias diferenciadas tanto para las organizaciones del sector financiero como las organizaciones del sector real de la EPS.
y una de recuperación durante el año 2021, en las que volveremos a trabajar en reformas normativas, pero fortaleceremos todo lo que tiene que ver con la gestión propia de la reactivación económica de las organizaciones. Siguiente. En estas estrategias lo que hemos buscado es trabajar desde la información, es decir, monitorear a las organizaciones, levantar datos y definir estrategias en función de los datos que vamos levantando, elaborar análisis de sensibilidad del sector para lograr establecer cuáles son los grupos más sensibles y con esos grupos trabajar desde dos puntos de vista, tanto la gestión de la organización como el entorno, porque el supervisor tiene acceso a información que facilita las decisiones de las organizaciones. Paralelamente, nos reunimos con organismos de integración y con organizaciones de manera individual para poder tener una estrategia conjunta. Este conocimiento nos permite medir el impacto de la crisis y con esa medición del impacto podemos trabajar de manera más efectiva en las estrategias y a través de las estrategias en la mitigación de los problemas. Siguiente. Todo lo que ustedes ven en la pantalla son parte de la estrategia de supervisión y control en cuanto a la comunicación a las entidades. Todo tipo de temas, desde medidas de bioseguridad para atender a los socios en las cooperativas de ahorro y crédito hasta horarios de atención, suspensión de plazos y términos en los recursos administrativos y temas relacionados con entrega de información a otras instituciones y al organismo de control. ¿Por qué todo esto? Necesitamos darle tranquilidad a las organizaciones para que puedan gestionar su objeto social y, por lo tanto, dedicarse a aquellos que en este momento es prioritario, que es la situación de sus socios y el apalancar la gestión económica de las organizaciones. Siguiente. Estamos haciendo una estrategia de regulación muy fuerte, básicamente normativa que nos permita ayudar a las organizaciones a la transición. Diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, lo cual beneficia tanto a las organizaciones del sector financiero como a las del no financiero. Reformas prudenciales en lo que tiene que ver con las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas. Facilidades en la apertura de puntos de atención, esto para que puedan las organizaciones facilitar la intermediación financiera en zonas en las que no es posible acceder o trasladarse. Y temas relacionados con el fondo de liquidez. En el Ecuador, como yo les refería, las organizaciones están protegidas por una red de seguridad financiera que incluye para un grupo determinado un fondo de liquidez. Siguiente. ¿Qué han hecho las organizaciones? Que nos toca de manera conjunta. En lo que tiene que ver con las cooperativas de ahorro y crédito, y ya se dijo antes, un trabajo muy fuerte en lo que son medios digitales, en cuanto al crédito y en cuanto a las medidas de pago. En transporte tenemos en buses y en taxis la necesidad de empezar a usar aplicaciones móviles y encontrar a través de tarjetas de pago u otros medios una disminución de uso del efectivo. Y en lo que tiene que ver con producción, básicamente el uso de plataformas de e-commerce, aplicaciones móviles y la venta de producto a través de aplicaciones de mensajería instantánea. También hemos modernizado todo lo que tiene que ver con la gestión de la superintendencia para poder atender adecuadamente por canales virtuales a las organizaciones. Siguiente. Dentro de estas dos estrategias hay 3 puntos que son fundamentales. El primero, el fortalecimiento del Fondo de Garantía de Depósitos para poder respaldar los créditos que las organizaciones van a necesitar para su reactivación económica. El segundo, líneas de contingencia de liquidez para el sector financiero popular y solidario. Y el tercero, líneas de crédito para que las cooperativas y mutualistas puedan apalancar la recuperación y las actividades productivas. Esto básicamente con la ayuda de la institucionalidad que rodea a las organizaciones, los multilaterales y aliados estratégicos. Siguiente. Aquí tenemos 3 casos que queremos presentar y el primero es el del diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Esta es una norma que se dictó en el Ecuador desde el 22 de marzo del 2020. Este diferimiento tiene un alcance y una vigencia específica, 120 días desde que fue expedido. Mejora o permite que no se deteriore la calificación de riesgo y por lo tanto las provisiones de las operaciones. Puede darse a iniciativa de la entidad financiera o a solicitud del deudor y no tiene ni costos adicionales ni trámites adicionales. Siguiente. Esto que ven ustedes aquí ya es la aplicación de esa estrategia. Con el fundamento en esta norma, en el Ecuador hasta abril se
difirió de manera extraordinaria un total de 625.842 operaciones por un saldo que supera los 5.000 millones de dólares. Esto es el 42% de la cartera de crédito del sector. Estos números solamente van mejorando porque, como les referí, la aplicación de la norma se extiende por 120 días y sigue todavía generando nuevos diferimientos. El 64% de las operaciones que se aplicaron corresponden a las provincias que yo había mencionado al principio, en la primera parte de la presentación, que son aquellas que tienen mayor impacto de la enfermedad. El promedio de las operaciones diferidas es de $7.900 en estas provincias y, como ustedes pueden ver, las más favorecidas son consumo y microcrédito. Microcrédito con un 40% de las operaciones, lo cual nos permite entender que sí, efectivamente, se está apalancando aquellas actividades productivas que deben reiniciarse. Siguiente. Estas imágenes lo que nos muestran es el cumplimiento tanto de la normativa emitida como de estas medidas de mitigación, especialmente lo que tiene que ver con la estrategia del diferimiento extraordinario. Siguiente. El caso 2 es de las organizaciones no financieras, de las de la economía popular y solidaria. El primero, nuevos productos. Hemos visto que ante la emergencia sanitaria, muchas organizaciones que se dedicaban a la gestión y producción de textiles han cambiado el giro normal de su negocio, de su actividad, y ahora se dedican a la producción de prendas sanitarias, mascarillas, batas desechables, etcétera. ¿Qué es lo más importante? Que no solo lograron mantener su producción y su gestión, por lo tanto su actividad económica, sino que además están generando prendas que entregan de manera gratuita tanto a personas vulnerables como a casas asistenciales. Por otro lado, se han generado plataformas importantes de comercio en línea. En el Ecuador, el comercio en línea ha subido durante la crisis sanitaria en un 800% y ya existen gobiernos provinciales que están trabajando proponiendo modelos de plataformas comunitarias en donde se contratarán artesanías, alimentos, productos de limpieza, etcétera. Esto más o menos prevé juntar a 100 emprendedores de la economía popular y solidaria para que puedan trabajar a través de esta plataforma, favoreciendo las economías de escala y, por lo tanto, los costos de acceso a este nuevo canal de distribución. Siguiente. El caso 3 tiene que ver ya con la naturaleza de las organizaciones de la economía popular y solidaria, que nos permite ver claramente cómo la solidaridad prevalece. Y es que las organizaciones están además generando acciones efectivas para apoyar a sus socios, no solo con el trabajo y el crédito, sino a través de la entrega de kits alimenticios, talleres de emprendimiento a personas que se quedaron sin trabajo, campañas de salud y comunicaciones que tienen que ver especialmente con mantener el ánimo de las personas y sus familias. Además, el Ecuador ha destinado recursos a bonos sociales específicos y existen puntos de atención móviles por parte de las cooperativas de ahorro y crédito para poder atender los territorios más necesitados con el pago y el cobro tanto de este bono como de las jubilaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Margarita. Paso directamente el uso de la voz, por favor, a José Mari, para continuar en la profundización de estos planteamientos. Bueno, en primer lugar, me resuena todo lo que escuchaba hasta ahora de los panelistas anteriores en esta segunda ronda, empezando por la dimensión más de la propuesta de cooperación, por todo hacia el nivel de la humanidad que comentaba Ariel, o el mensaje, ¿no?, de lo que nos hace verdaderamente humanos y el amor que comentaba el segundo ponente, o en el último caso me fascina desde el Ecuador cómo hay una estrategia público-estratégica o desde el ámbito de economía social para responder a grandes de los retos, ¿no? Conectando con esos principios, diría, en esta invitación que vivimos en el momento actual de la era post-COVID, efectivamente nos tiene que conectar con una doble dimensión que yo creo que juega a 3 niveles, ¿vale? En un primer momento es el elemento de lo comunitario, lo local y lo global, que tiene una dimensión brutal a la hora de tener la capacidad de dar una respuesta que conecte con la dimensión global de las cosas, la realidad de la economía actual y de la sociedad, pero al mismo tiempo sin perder para nada el valor de las comunidades locales que estamos. Porque efectivamente la realidad que vamos a vivir a nivel global va a ser muy dispar entre países y entre distintas realidades
y tenemos que ser capaces desde el movimiento de economía social y solidaria de vertebrar los dos y jugar con los sin perder de vista uno del otro. Porque tanto el elemento de centrarnos localmente como el elemento de simplemente pensar en las dimensiones globales nos pueden hacer perder las soluciones que queremos. Segundo, creo que es el mismo reflexión desde lo físico y lo digital. La urgencia de lo digital nos pone de manifiesto que si queremos que el movimiento cooperativo sea saludable y sea exitoso en los años venideros, tenemos que abrazar totalmente la dimensión digital que se nos abre en esta era. Si hasta ahora, en la lógica de lo que decía antes, ¿no? Si hasta ahora un elemento singular, aquellos proyectos que tenían elementos de plataforma, elementos digitales en sus claves de competitividad, desgraciadamente aquellos proyectos cooperativos que no lo tengan nos pueden de alguna forma dejar fuera de la partida o de la clave de poder competir. No competir desde el punto de vista de competir unos de otros, sino de poder tener una propuesta de valor que dé respuesta a lo que la sociedad necesita, ¿no? Y quedarnos pasivos viendo cómo pues soluciones no humanistas de proyectos empresariales pues de alguna forma adelantan o de alguna forma dejan fuera de juego el proyecto cooperativo o el proyecto de economía social. Un segundo elemento que creo que es fundamental es hay un grito que decía, un mensaje que decía el fundador de Mondragón ya hace algunos años, que hoy en día es creo que más vigente que nunca. El mundo no se nos ha dado para contemplarlo, sino para transformarlo. O sea, creo que esto es una llamada en la misma línea que conecto totalmente con los principios que mencionaba Margarita desde el punto de vista de decir cómo vertebramos ante ese cómo cambiar el mundo en el momento actual, cómo desde la propuesta cooperativa damos solución desde la propuesta de economía social. Creo que unido a las distintas iniciativas, el gran elemento que surge aquí es el acceso al empleo, el acceso al trabajo. El trabajo dignifica al ser humano, el trabajo es el elemento. Creo que todas las cooperativas tienen un interés y una agenda estratégica a partir de ahora, pero diría que aquellas cooperativas de trabajo, que el trabajo permite dignificar a la persona por su actividad y desgraciadamente pues ahora vemos cómo a nivel mundial existe unos tipos ERTEs que son negativos desde la dimensión del parón que existe en la economía mundial, son negativos desde el punto de vista en que esas personas no solo no están en casa, sino que de alguna forma están paradas desde el punto de vista de no sentirse una acción. Y el problema es que cuando se vuelva a una realidad más normal en ese proceso de escalada, en el caso de Europa lo empezamos a ver en estas semanas, desgraciadamente el escenario que nos vamos a encontrar pues no deja de ser para nada el que teníamos antes, ¿no? Entonces pueden ser esos ERTEs que no solo paren para luego no activar, ¿no? Entonces en ese sentido sí que creo que desde la respuesta de la economía social y solidaria necesitamos ir un paso por delante de lo que viene. Creo que el elemento de la educación, que salía en las respuestas anteriores, es fundamental. El elemento de la educación para permitir, aquí voy a poner algunas claves que nos pueden servir, ¿no? El elemento de la educación que nos permite capacitarnos digitalmente en la empleabilidad en esta nueva era. El elemento de la educación, como comentaba Margarita, desde el punto de vista que esas soft skills, esa capacidad de estar de alguna forma activados nos permita que sean las hard skills para ser parte de la solución que está ocurriendo ahora. Y al mismo tiempo que esa capacidad de poder activarnos y poder conectarnos en esa nueva dimensión y tener capacidades para la nueva era nos permita crear nuevos proyectos. Creo que el movimiento cooperativo necesitamos una revolución desde el punto de vista de iniciativas de incubadoras cooperativas, incubadoras de economía solidaria que permitan dar una esperanza a nivel local en todas las comunidades, a nivel mundial, de que es posible en este momento generar nuevas empresas, es posible en este momento activarlas. Y ahí en concreto me gustaría puntualizar dos. Alguno de los asistentes a la webinar, ¿no? Mencionaba antes qué son las cooperativas de plataforma. Las cooperativas de plataforma son la respuesta a la alternativa a los negocios de plataforma actual, pero con un propósito humanista. Creo que ahí tenemos una oportunidad fascinante y salía antes también en algunas de las mensajes anteriores, tanto en su doble dimensión de cómo las cooperativas nos embarcamos en proyectos de plataformas globales y cooperamos a nivel de plataformas comunes, como a nivel de cómo activamos una nueva revolución emprendedora digital para el bien de la humanidad. Y creo que ahí tenemos un campo de cultivo brutal. Lo estamos viendo, como decía, estos días, ¿no? En el programa que hemos puesto en marcha hay más de 600 personas de todo el mundo conectadas con ese propósito. Para nosotros ha sido fascinante. De hecho, el proceso sigue abierto en los próximos días y creo que eso da una esperanza de un reverdecer del movimiento cooperativo para la respuesta que tenemos ahora. Y luego, por otro lado, no valen cualquier tipo de nuevos proyectos emprendedores. Tienen que ser proyectos emprendedores intensivos en empleo. Creo que tenemos que en estos momentos tenemos que, todo el movimiento emprendedor tiene mucho de burbuja, tenemos que desde el movimiento cooperativo y movimiento de economía social y solidaria ser muy claros que el propósito principal, el imperativo ha de ser un imperativo social
de generar empleo que dignifique al ser humano y dignifique la sociedad. Y a partir de ahí pongamos nuestro granito de arena para reactivar la economía. Entonces diría como que esos vectores creo que son algunos de los elementos que nos pueden permitir dar respuesta, y el grito que me gustaría poner es tiempo de crear generadoras de empleo. Las imagino que ocurran en todas las comunidades de todo el mundo a nivel mundial, que generen una propuesta desde el movimiento de economía social y solidaria cooperativo de vanguardia ante la nueva realidad post-COVID en la que vivimos. Y es algo que lo que me fascina, y para todos los asistentes que estén, en caso de que tengan interés de cómo explorar esa creación, porque creo que nos tocan crear cosas nuevas y hacerlo de forma diferente, en la lógica cooperativa, ser más rápidos. Uno de los proyectos en los que he estado implicado personalmente ha sido todo el movimiento Maker, fruto de la respuesta sanitaria mundial. Creo que tenemos muchísimo que aprender del movimiento Maker, que ha dado respuesta a nivel mundial a la necesidad de tener mascarillas, de tener coberturas, y cómo se ha activado toda la sociedad cooperando unos con otros desde pequeños makers que tienen en su casa, cómo ha sido fascinante en ese proceso. Y creo que ese espíritu es el que tenemos que traer al movimiento cooperativo. Creo que tenemos que coger esa velocidad, esa capacidad de funcionar de forma inmediata, eliminar de alguna forma las limitaciones estructurales que a veces a nuestro movimiento nos limitan, para ir en esa línea. Y con esto ya termino en esa reflexión de un momento vital para un resurgir de proyectos emprendedores generadores de empleo que permitan avanzar significativamente desde la limpieza, desde la urgencia y desde la claridad del propósito cooperativo a la sociedad. Muchísimas gracias, José Mari. Creo que nos has ayudado a sintetizar pues un montón de las ideas que se han planteado y que también tienen que ver con las preguntas. Quiero aprovechar ahora para saludar a los, seguimos teniendo afortunadamente más de 900 participantes en el Zoom y otro tanto, un centenar en las redes sociales. Y un poco caracterizando, tenemos aquí miembros de gobiernos locales, de autoridades académicas en las de universidades. Tenemos a los miembros del Comité Organizativo Local de México, ya me referiré un poquito más adelante, y especialmente muchos cooperativistas que están asistiendo a esta reunión, y en esta diversidad es que también están las preguntas. Muchas tienen que ver con el ámbito productivo. Intentaré yo un poquito sintetizar, porque han venido, como han visto ahí, en distintos sentidos, mucho con las preocupaciones de los más vulnerables. Creo que tiene que ver un poco, adelantando lo que decía José Mari, cómo generar empleo. Pues creo que ese empleo es especialmente para esas personas que por muchos procesos de exclusión y desigualdad en nuestros países, pues quedan fuera ahora, o quedan en unos ámbitos de vulnerabilidad todavía más grandes. Pues las preguntas tienen que ver con eso. Primero, hacia la producción, cómo activar, qué líneas estratégicas podríamos activar lo más rápido posible para que el tema productivo, distributivo, pueda beneficiar al mayor número de personas posible. Y otro, pongo estas dos primero para quienes ustedes quisieran intervenir. ¿Qué estrategias educativas podemos ir generando? Nos preguntan también ahí cómo participan las universidades, cómo ir generando esta educación que nos ayude a consolidar estas grandes brújulas que se nos ha planteado de un empleo cada vez más estable, con orientaciones hacia las personas y no hacia la acumulación de capital. Pero, ¿qué participación desde la educación? Creo que eso se engloba en que también nos pedían algunos compañeros especificar un poquito más qué es eso de los circuitos económicos solidarios. Dejo abierto para cualquiera de ustedes cuatro que quisieran responder o tener una opinión muy brevemente, si podemos en un minuto y medio, tomar un poquito al hilo lo que hemos planteado. Yo sé que es muy difícil, pero por favor, quien quisiera de ustedes cuatro comenzar. Si me permites, Juan, yo podría Por favor, Margarita. Quisiera enfocar un tema particular que está pasando en el Ecuador y sé que está pasando también en otros países y nos permite entender las dos cosas, es decir, cómo generamos empleo dentro de una lógica que ya no es de capital sino social y cómo la educación puede mejorar o potenciar esos nuevos empleos.
Hemos participado como superintendencia ya en algunas reuniones con empresas, con cámaras, perdón, que reúnen empresas de capital que están buscando transformarse en empresas sociales. Es decir, lo que quieren es hacer socios a sus empleados para poder mantener los puestos de trabajo y en este esfuerzo conjunto generar empleo para todos y apalancar la actividad económica. Esto tiene que hacerse necesariamente con los dos lados, es decir, tanto la voluntad de quienes van a participar en esa nueva organización como el afán enorme de aprender y entender los principios de la economía social y solidaria, porque no es un cambio menor y por lo tanto la educación no solo debería formar desde un momento temprano nuevos cooperativistas y nuevos asociados en las organizaciones, sino además permitir rápidamente a las personas empoderarse en esta lógica de la economía social y solidaria para atender mejor los nuevos retos, sea de la economía en general o sea de las organizaciones que se vayan formando como respuesta a la crisis. Muchísimas gracias, Margarita. ¿Algún compañero panelista que quisiera hacer alguna? Sí, Nicolás, por favor. Sí, sobre el tema de la producción, es lógico pensar, y se ha mostrado lo que ha pasado en estos momentos en el marco de la crisis del coronavirus, la necesidad de la producción local de los países, a nivel de las comunidades, a nivel de las localidades, a nivel de las regiones y a nivel de los países, para acortar los circuitos comerciales a nivel internacional que producen mucho contaminante y de altos costos. Por lo tanto, debemos con esa propuesta de reactivar la economía local, reactivar la producción local de productos de alimentos fundamentalmente, porque el otro tema es cómo el coronavirus ha destacado la necesidad de resolver el problema alimentario, ¿no? en este momento, precisamente por las condiciones para paralizar la economía. Entonces, la economía local y los circuitos cortos en materia de producción son fundamentales en este momento. En el campo del empleo, quiero destacar un elemento. Lo que está pasando hoy día en la economía convencional en general es que está despidiendo empleo y destruyendo vidas de trabajadores a nivel de todos los países. Hoy, según la OIT, más del 50% de la población económica activa se desenvuelve en la mal llamada economía informal. Desde el punto de vista de la economía solidaria, debemos llamarlos trabajadores autónomos, que no encuentran ya espacio para empleo en la economía formal precisamente por el crecimiento de la tecnología, los procesos que se están dando de modernización de las economías, y por lo tanto ya la población no tiene cabida ni siquiera a los beneficios de la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, esa gran población, la mayor cantidad, eso va en crecimiento y puede ser una fuente fundamental para que la economía solidaria se desarrolle con estos trabajadores como sujetos. Por lo tanto, no solo educar trabajadores para conseguir un empleo, sino trabajadores para generar autonomía, para generar empleo propio mediante economía familiar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, porque la tendencia es a que haya cada vez menos empleo dependiente de un patrón. Esa es una realidad. El otro elemento sobre la educación, ya hay toda una experiencia en América Latina y en el mundo sobre oferta de educación, no solo de curso básico para las comunidades, sino también de doctorado en economía social solidaria. En Argentina, por ejemplo, hay muchas maestrías, en Europa, etcétera. Hay todo un proceso de formación de profesionales, de cuadros vinculado al tema de la economía social solidaria. Sin embargo, hay que atender el otro elemento, es cómo formamos a nuestros niños, a nuestras futuras generaciones, en una visión cósmica, una visión compleja de la vida y no tan simple como comer, como consumir, pero para lo cual lo están formando hoy día, o para trabajar en un puesto de trabajo, para ser explotado en una empresa capitalista concretamente. Tenemos que trabajar la formación desde la escuela primaria, de la formación básica de nuestros hijos, para trabajar el tema de la economía del amor, le llamo así para sintetizarla. Y sobre los circuitos económicos solidarios, es una propuesta que se marca dentro de la visión de economía social solidaria, que se maneja desde la visión de la economía de la liberación. Esta es una propuesta que está trabajando
el Instituto de la Filosofía de Liberación de Curitiba, de Brasil, específicamente por Euclides Mance, que está trabajando este tema, y hay experiencia en México, en el sur de México hay experiencia sobre el circuito específico, y hay experiencia en Curitiba, en Colombia, sobre estos tipos de circuitos, que no son más que mecanismos mediante los cuales las empresas y los emprendedores de la economía social y solidaria se articulan para hacer economía entre ellos y tratar de hacer lo menor posible conexiones con la economía de mercado, porque la economía de mercado, por lo regular, extrae los valores creados por los trabajadores de la economía solidaria. En este caso, por ejemplo, si vamos a tomar un préstamo, en vez de tomarlo en un banco o ponerlo nuestro ahorro en un banco, lo ponemos en una cooperativa o en el fondo solidario de la comunidad o consumimos los productos que está produciendo la economía solidaria. Entonces, los circuitos no solo se crean redes por sectores específicos, sino intercambiar bienes y servicios en el marco de las organizaciones de las empresas de economía social solidaria. Así funciona y hay todo un planteo y una metodología para llevarlo a cabo que podemos compartirles solicitarle a Euclides Mance. Muchísimas gracias, Nicolás. Yo creo que lo que nos ayuda es a tener las distintas líneas de pensamiento que los cooperativistas y la economía social debemos estar teniendo en mente como brújulas, como buenas líneas de orientación en el caminar. Si les parece, Ariel y a José Mari, les propongo que sus intervenciones pudieran venir eventualmente en la respuesta a dos participaciones. Si hemos estado hablando todo este tiempo de la cooperación, de la participación, de horizontalidad, pues creo que viene bien que también lo podamos expresar en este seminario virtual. Y tenemos dos manos virtuales levantadas. Le pediría, si está por ahí, a M. Rubio y a Cristina Rivero, si están listas, pudieran expresar muy brevemente la pregunta que tienen, si están por ahí. Estaba yo diciendo que sería contradictorio que no abriéramos a la participación y entonces si pudiéramos, ante las manos levantadas, a M. Rubio o Cristina Rivero que estuvieran por ahí. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristina. Por favor, si pudieras participar tu pregunta brevemente para que eventualmente José Mario o Ariel también nos dieran su orientación. Muchísimas gracias. La verdad ha sido un foro muy enriquecedor. La participación internacional nos ha llevado a otras dimensiones de pensamiento, sobre todo en el sector educativo. Yo creo importante también aquí, se han destacado todas las experiencias en los distintos países. Considero que es importante resaltar lo que está haciendo México en torno al tema y me gustaría que pudiéramos participar en ese sentido desde el foro y que nos pudieran transmitir un resumen de lo que está haciendo México en este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. No sé si por ahí estaba, bueno, M. Rubio o René de Santiago. O Lilian Chorreño. Bueno, quizás tuvimos mala suerte y elegimos a quien eventualmente ya salió. En honor al tiempo, me gustaría entonces eventualmente si Ariel y José Mari nos ayudaran a ir plasmando ideas de cierre para este seminario. Si me permite, José Mari, empiezo yo y cierras tú. Quiero aprovechar este cierre, entonces, para agradecerte, Juan Manuel, querido amigo, esta posibilidad de compartir este magnífico foro
La verdad es que ha sido muy enriquecedor para mí. La calidad de mis compañeros del panel, la claridad de sus conceptos, evidentemente nos ayudan a pensar de aquí para adelante con muchas más herramientas. Quería también señalar que en estos días tendría que estar viajando a Mondragón porque la Alianza Cooperativa Internacional ha recibido o va a recibir o hubiera recibido el premio de Nonartian. Y para mí eso es una excusa para ir a Mondragón a aprender. Cada vez que voy a Mondragón realmente vengo lleno de nuevas ideas y me cuesta mucho quedarme con esas ideas sin comunicarlas a todos mis compañeros, así que es una caja de resonancia muy importante para mí esa experiencia que tienen los compañeros allí. Yo quería basarme un poquito en esto que he estado mirando un poquito el chat mientras estábamos aquí, y bueno, ¿cómo hacer realidad esta nueva preocupación del mayor empleo, ¿no? Es cierto, ¿cómo generamos empleo? Bueno, creo que lamentablemente se va a destruir mucho empleo y tenemos que estar preparados allí para estar atentos a ver cómo hacemos para auxiliar a que la cantidad de empleo que se destruya sea la menor posible y que rápidamente podamos superar esta crisis de empleo, como señalaba José Mari. Aquí en Argentina tenemos un ejemplo y una experiencia muy grande en la recuperación de empresas. Empresas que son quebradas por sus dueños capitalistas, son tomadas por los trabajadores y reconvertidas, ayornadas, con mayor innovación. Me parece que eso en todos los ámbitos, en el sector de los servicios, desde los restaurantes y de ahí para adelante, tenemos experiencias muy importantes que han ayudado en nuestras crisis, nuestras propias crisis internas. También me parece que en esto de establecer circuitos solidarios, juntar a quien produce y a quien consume, que son los dos eslabones más importantes de la cadena, y hacer circuitos cortos, va a ser una experiencia que tendremos que replicar. Aquí en Argentina hemos creado una central de compras virtual donde quienes venden, quienes distribuyen, cooperativas de consumo, establecen prioridades de compra en la agricultura familiar o en las cooperativas de producción y ponen los productos de estos actores en las góndolas, en lugares donde muchas veces es difícil llegar por el volumen y incluso por los estándares de calidad, ¿no? Y en este proceso todos van mejorando y todos van subiendo en la cadena, evitando un parasitismo que es muchas veces no solo innecesario, sino dañino. Y finalmente, nuestros jóvenes, veo muchos jóvenes aquí, veo que está Angélica Soberanes, la presidenta del Comité de Equidad, desde Juventud, Regional de las Américas. Nuestros jóvenes están mucho más preparados para subirse a todos los... Y es allí donde se genera la mayor demanda de empleo hoy. En meses pasados, nosotros teníamos una crisis grande, enfrentando una crisis grande de trabajo, y nuestros jóvenes, a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, demandaban puestos de trabajo. Era como una sensación rara. En medio de la crisis faltaban trabajadores para ocupar puestos de trabajo en esas cooperativas. Me parece que esos tres debieran ser focos donde tengamos que poner atención. Y no deprimirse, como he visto por ahí en el chat, que sí, la economía neoliberal, la economía concentradora de todo, no solo de dinero, nos bombardea todo el día. Nosotros tenemos que basarnos en nuestros principios, en nuestros valores, mirar para adelante, saber que hay un camino diferente, un camino que pone la economía en manos de las personas, y que ese finalmente va a ser el camino que llevará a la construcción de una sociedad diferente, una sociedad más inclusiva, donde nadie se quede atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ariel. José Mari. Bueno, yo por mi parte suscribo las palabras que compartí Ariel. Perfectamente podía ser un cierre que creo que con eso podíamos terminar. Simplemente voy a compartir algunas ideas. Una cosa que me preocupa especialmente, mencionamos el tema de la educación. Vamos a ver una crisis de educación en los próximos meses. El otro día mencionaba en Estados Unidos un 25, 30, incluso un 40% de las universidades americanas van a cerrar,
probablemente muchas de ellas porque tiene un modelo puramente más económico desde el punto de vista de educación. Afortunadamente en Latinoamérica o en Europa o en otras latitudes existe un entramado educativo mucho más público de otra dimensión, pero sí que creo que ahí, lo mismo que hemos visto desde el punto de vista de este cambio de paradigma, cuáles son las oportunidades desde el punto de vista de consumo y productivo, creo que en la educación también hay puede haber un renacer muy bonito que desde el movimiento cooperativo hiciéramos una apuesta estratégica. Es decir, de cooperar mucho más entre nosotros, que no sean problemas aislados y fragmentados de cada centro educativo, bien sea escolar, bien sea universitario, sino que efectivamente veamos un reverdecer con este nuevo movimiento, ¿no? Probablemente la agenda educativa de todo el mundo ha cambiado radicalmente, porque efectivamente la inmensa mayoría de los proyectos eran puramente presenciales y ahora venimos una nueva... Y en ese nuevo camino no lo hagamos en solitario. No lo hagamos en solitario. Yo desde aquí también en eso... Veo que los participantes ya están abriendo grupos, cooperemos a la hora de afrontar el reto de cuál es ese nuevo modelo de educación desde el punto de vista de herramientas y, sobre todo, profundizando a tope en las competencias que nos hacen más humanos y que son una propuesta única desde el punto de vista del proyecto de economía solidaria y social. Un segundo elemento es, a nivel personal, en cada uno de nosotros y a nivel de sistema, hay dos frases que decía Gandhi, ¿no? Una de ellas es: tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. O sea, creo que gran parte de este cambio pasa por qué es lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Y efectivamente esa invitación no es tanto a que observemos lo que ocurre fuera, sino que nos activemos personalmente. Y luego, más a nivel del proyecto de educación, de economía solidaria y social, hay otra frase de Gandhi que dice: necesitamos hacer visible lo que está oculto, ¿vale? Como líderes. Creo que en ese sentido el movimiento de economía solidaria y social tiene que coger ese reto de liderazgo, porque desgraciadamente hay muchos proyectos empresariales en la sociedad que son dañinos para la humanidad. Y esta crisis lo ha puesto de manifiesto. Creo que es nuestra responsabilidad decir: esto es dañino para la sociedad y, como comentaba Ariel, conectando la producción y consumo, decir: esto es más óptimo. Y que efectivamente los consumidores entiendan que ese es el nuevo camino, porque hemos visto los acontecimientos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí nos toca liderar. Luego, por último, me gustaría abrir una llamada a cooperar a todos los niveles. Creo que esta nueva era nos tiene que permitir unos equipos multigeneracionales, multiculturales, multilocalizados, multidisciplinares. O sea, creo que es el momento de la máxima riqueza de cooperación de diferentes en este proyecto y también, ¿por qué no?, la cooperación, aunque en momentos sea difícil, desde ese proyecto del movimiento de economía social, también con el movimiento empresarial convencional, porque también existen muchos proyectos que están en solitario, ¿no? Creo que en este momento, desgraciadamente, lo que estamos viendo en Estados Unidos en estos días, lo que se ve en muchos países, hay una crispación de la confrontación y de la fragmentación mundial, y nuestro movimiento ha de ser una propuesta humanista de cooperación por encima de todo, ¿no? Y ese me gustaría que fuese como el mensaje de cómo hacerlo, y luego con el sentimiento de cuál es ¿no? Nosotros, uno de los mensajes que transmitimos a nuestros jóvenes de toda la red de Mondragón Team Academy en estos días es: nos enfrentamos a lo desconocido, pero a lo desconocido, si lo miramos de frente, lo podemos hacer con valentía, con ilusión y efectivamente juntos, ¿no? No tenemos que entender que lo desconocido tiene que ser miedo, tiene que ser bloqueo, ¿no? Entonces, en ese sentido, abracemos lo desconocido y permitámonos hacer cosas que habitualmente nos llevaría un montón de tiempo hacerlo más en nuestro status quo tradicional. Felicito de nuevo a todo el equipo. Ha sido fascinante poder estar en este webinar y creo que ha sido increíble la cantidad de personas y la calidad del resto de panelistas que he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Muchísimas gracias también a ti, José Mari. Efectivamente, seguimos enlazados más de 1000 personas que se han conectado, que tienen la voluntad de seguir compartiendo y seguir aprendiendo de la economía social y solidaria y el cooperativismo. Tenemos un video, antes de que nos despidamos, un video que tiene que ver con toda la dinámica que con el GISEF y distintas instituciones globales estamos realizando en torno a la economía social. Vemos el video y nos vamos acercando al cierre. Muchas gracias. Mi nombre es Ruth Martínez, soy miembro de la cooperativa Guachoca. Nuestra cooperativa ofrece los servicios de ahorro y crédito, principalmente a 3 comunidades, que son Cerro Costoche, Mosquito Blanco y Santa María Tepantlali. Soy Delfino Martínez,
ya diam sten moh nish ne bakta kede moh ni ndoin pues hoy den ya katimen muda a coronavirus ta pom risha coronavirus entonces hasta me no va nux buktoy de machada caja washoka Cuando es Navidad que apache hoy es nuevo está cumpliendo y right cuando es Navidad nuevo porque va en el planeta nuestros socios en su mayoría son campesinos, jornaleras, comerciantes y algunos otros son migrantes. Entonces big mujer mengo intako moktoy fertilizante muy menos jugadores cosas estamos diciendo Invitamos a participar en el Foro Global de la Economía Social. Vamos a utilizar este video porque nos parece que engloba varias cosas. Uno, que el GICEF está hecho de la participación de las experiencias locales, comunitarias. Habemos muchas instituciones que participamos, pero esencialmente es la vida de la economía social y solidaria la que nutre al GICEF. Y pusimos este ejemplo y con esto invitamos a todos los que están aquí a que nos puedan contactar para que eventualmente podamos realizar este tipo de pequeños materiales que nos comunican. A mí me da mucha esperanza encontrar que en una pequeña región de Oaxaca con muchas complicaciones, la gente organizada puede salir adelante. Y esas experiencias creemos nosotros que son las que merecen muchísimo la pena. Como conclusión, quisiera decir dos cosas. Primero, que agradezco muchísimo a los ponentes, que agradezco muchísimo compartir esta idea que nos ayuda a reforzar el concepto grande de que la economía social y solidaria, que el cooperativismo, no solamente es un proyecto económico ni un proyecto social, sino que tiene una envergadura mayor, es un proyecto cultural. Y que lo que tenemos enfrente, como bien decía José Mari, sí, tenemos enfrente algo desconocido, pero creemos que llevamos, los que hemos conocido, tenemos la fortuna de conocer experiencias de economía social, tenemos en la mochila otro tipo de herramientas que desafortunadamente no muchos que no conocen la economía social tienen. No que nos hagamos los más importantes, pero sí podemos tener constataciones de cómo la gente unida, cambiando el pensamiento, compartiendo otra cultura, que es la cultura de la cooperación, pues ha salido hacia adelante. Creo que un tema sumamente relevante, se mencionó desde el inicio, es el tema de los bienes comunes. Las teorías económicas nos hablan, desde luego, del medio ambiente como un bien común. Ahora lo estamos viendo, cómo se regenera el medio ambiente con el cambio de actividad humana, etcétera, etcétera, y eso tenemos que irlo cuidando y preservando. Pero también hay otros bienes comunes que tienen que ver, y que el COVID lo ha resaltado, con los cuidados sanitarios, como en esta, pues digamos, mala práctica de privatizar todo, pues se ha privatizado incluso algo que es tan valioso como los cuidados. Y ahí hay un bien común que cuidar y que la economía social tiene mucho que decir. Y como hay que cuidar mucho nuestro proyecto cultural y cuidar nuestras mentes, también hay que cuidar que la propiedad social de lo educativo se mantenga así, de lo social, no privatizado hacia una idea de sociedad que tiene que ver con la mercantilización de todo, especialmente de lo más valioso que es nuestro trabajo. Enfrente tenemos, sin duda, una crisis brutal de empleo. Se va a destruir muchísimo empleo, pero creo que es importante ver, como bien decía también José Mari, ver con optimismo que tendremos una crisis de empleo, pero tendremos un superávit de trabajo. Y muchas veces en la cultura capitalista se nos ha dicho que eso es un problema, que tenemos a mucha gente desesperada y tal. No niego eso, pero más bien cómo cambiar la mirada a que lo que más poseemos como bien común, las personas, las comunidades y las naciones, es nuestra tremenda fuerza de trabajo para salir adelante, y para eso necesitamos organizarnos. Por eso, no me extiendo mucho, en el INAES estamos en México, ya que sabemos que hay muchos compañeros de México conectados, estamos generando una serie de estrategias grandes que tienen que ver con conectar consumidores y productores. Ya se pudo compartir en la liga
a la plataforma de conexión mercadosolidario.gov.mx que hemos generado desde el Gobierno de México para eso, para que los micronegocios especialmente puedan conectarse con los posibles consumidores para compras presentes y futuras, para ayudarnos los unos a los otros. Tenemos estrategias junto con las universidades de México para generar los nodos de impulso a la economía social y solidaria, los nodes. Ya visitando la página del INAES pronto podremos encontrar qué universidades están ya participando de estas iniciativas. Hay unas instituciones sumamente serias y estoy muy agradecido como la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, en varios estados del país que están aliándose a la idea del cambio cultural hacia la economía social, y en el INAES nuestro trabajo es ser un aglutinador de esas iniciativas. No me extiendo más porque ya nos extendimos en el tiempo y está Laurence en Seúl, afortunadamente ha seguido todo este seminario y me gustaría proponerle a Laurence que nos diera un último mensaje de cierre para entonces sí, después despedirnos. Por favor, Laurence. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y también todos ponentes que han participado en esta ronda de webinars. Yo escucho muy atentamente de lo que ustedes han proponido. Y yo creo que solamente para decir que esta crisis no está empujando hacia el futuro que no estábamos preparados para enfrentar. Sin embargo, los desafíos y problemas a resolver no son nuevos. Ya los conocemos, la mayoría de ellos al menos, pero lo que tenemos que cambiar es el sistema y los valores que rigen nuestros sistemas económicos, educativos y sociales. ¿Cómo resolver todos los desafíos y problemas que hemos hablado y enfrentamos ahora? En mi opinión, al escuchar a las personas que los están experimentando, preguntando colectivamente cuáles deberían ser nuestras soluciones para todos. Y yo creo que lo que Juan Manuel nos ha mostrado a través de un pequeño video, una pequeña película, yo creo que buenas preguntas con buenas y abiertas actitudes guiadas por valores de economía social solidaria, estoy seguro y convencido que encontraremos los caminos correctos para el futuro que serán más inclusivos, justos y sostenibles. Yo quiero agradecer a todos y todas y en primer lugar al moderador Juan Manuel Rubier y también a todos ponentes que han realmente enriquecido ese diálogo. Yo creo que tuvimos personas que se reúnen a nosotros hoy en este seminario web, van a acompañarnos a buscar colectivamente nuestras soluciones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a ti, Laurence. Primero por la confianza, por estos encuentros que hemos tenido a lo largo de los años, especialmente la consolidación en Bilbao de que la Ciudad de México fuese la sede del GICEF 2020, ahora 2021, pero todo eso nos ha llevado a una red de colaboración con ustedes. Te agradezco personalmente a ti, al equipo con Jun, todo el equipo que está en Seúl para darle seguimiento, también a las otras líneas que en francés y en inglés se están generando para los otros foros del GICEF. Pues les agradezco tremendamente. Le agradezco a mis colaboradores del INAES para llevar a realización este espacio virtual, pero que creo que nos une humanamente fuertemente. Igualmente a mis colegas de instituciones de la Ciudad de México, como ya dijimos, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo, a la oficina de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se ha comprometido con el alcalde Park para que podamos tener efectivamente un GICEF muy, muy importante. Y les agradezco a todos los que han participado en esta sesión. Ha sido muy, muy importante su participación, su audiencia, saber que están ahí, para nosotros nos ilusiona, nos llena de ideas. Muchas gracias por estar
participando en el chat, intentaremos responder, que bueno que ya veo que a José Mari está muy activo, los compañeros están activos, ahí hay un espacio de interacción que además se tendrá que abrir y alimentar con los siguientes webinars. Esta idea que hemos tenido, que ahora nos proponen más, hace que los siguientes webinars sean más depurados. Por favor, sigan al tanto de todas las comunicaciones. Si ya están registrados en el GISEF, van a estar recibiendo más información de nosotros y entonces puedan asistir a los siguientes, puedan difundir la voz, puedan difundir mercadosolidario.gov.mx para que nos encontremos productores y consumidores. Y pues ya, les agradezco muchísimo a todos. Les propongo que hagamos, no sé cómo se hace esta magia, pero que podamos hacernos una fotografía de los que estamos todavía conectados para que quede ahí un registro. No sé, ahí Bere, qué es lo que tenemos que hacer, ya nos dirás. Solo sonreír, ya a la 1, a las 2, a las 3. Listo. Pues muchísimas gracias a ti, Bere, gracias a todo el equipo y nos vemos muy pronto en el siguiente webinar. Gracias a todos en todos los países, que estemos seguros, que cuidemos a todos, nos cuidemos entre todos. Muchas gracias a Ariel, a Nicolás, a Margarita y a José Mari. Sus aportaciones fueron sumamente valiosas. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias.